desde afuera, rompiendo la realidad. El mundo cambió, el tiempo corre de manera diferente. La información se modifica segundo a segundo. Durante una hora te contamos la realidad desde afuera. Te informamos desde afuera, rompiendo la realidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Se levantan y trabajan. Opera técnicamente el gran Carlos Rodríguez. Para llegar y dormir. El señor Alejandro Barrero hace la coordinación del aire de este programa. Sabía muy bien para dónde iba. La señora Anabel Oliva hace todo el armado integral de todos nuestros productos. Buscando mi propia salida. La gran Rocío Duarte hace la producción de invitados y apoyo general. Siempre voy a contramano. El señor Juan Asenjo nos pone en letras escritas. Yo voy. Mi nombre es Jorge Gres, 3 minutos pasaron de las 9 de la noche y tengo que arrancar con algo bastante complicado, así que cortame todo, mi querido amigo Charlie. La verdad que no quisiera arrancar así, pero bueno, hay que decirlo, hay que contarlo, es información. La Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes saben que yo soy una persona con discapacidad, que tengo una parálisis cerebral de nacimiento, ya lo conté. No es algo de lo que yo me la paso hablando, pero en este caso están pasando cosas bastante graves y lo tengo que contar. Hay reclamos de los compañeros de PCN por mejoras de todo tipo, laborales, económicas. Hay reclamos muy importantes a la dirigencia del Andis. La verdad que el presidente del Andis, el señor Galarraga, es como mínimo bastante retardatorio en algunas cuestiones. Y es complicado para las provincias acceder a los fondos nacionales que nos corresponden a las personas con discapacidad. Digo porque incluso provincias muy importantes están haciendo reclamos en las últimas horas para que algunas cosas se cambien y se hagan bien. Se está hablando de una nueva ley de discapacidad, nos están pidiendo aportes. Digo, lo de pedirnos aportes es simbólico porque nadie nos convoca en forma oficial a que seamos parte de nada, sino que tenemos que escribir a una casilla de mail que si querrán la verán y si no, bueno, se manejará entre 4 o 5, ¿no? De forma bastante, por lo menos poco clara. Parecía que iba a haber ciertas audiencias públicas bastante arbitrarias, por otra parte, pero hay un problema de fondos, por lo menos por el momento. La información que manejamos es que el Andis no estaría aportando los fondos suficientes para pagar estas audiencias públicas, con lo cual implicaría que no te interesa mucho que la ley se apruebe, ¿no? O implicaría que lo querés manejar con poca comunicación hacia afuera, digo, es más la foto y lo simbólico que lo que vas a lograr transformar. Me preocupa también el manejo discrecional, yo esto ya lo he dicho, pero Michetti dejó una forma de manejo en lo que tiene que ver con inclusión muy complicada, que hasta hoy no se ha cambiado, con muy poca participación de los gobernadores y con un manejo bastante extraño de la ley de cheques, que es la ley que mayormente fondea a la Andis. Hay otras, pero principalmente la más grande, la ley de cheques. Tengo entendido que algunas provincias llevaron propuestas a principios de este año y sin embargo los programas se habían aprobado en diciembre del año pasado, cosa que es por lo menos poco ortodoxa para llamar una película de Netflix. Después me cuentan que algunas actitudes de la dirigencia de la agencia no son del todo educadas y elegantes. Digo, cuando la cosa se pone un poco brava, se levantan y se van. Esto es bastante complejo, ¿no?
Hoy me quise comunicar con gente que trabaja en la agencia para que me desmintieran algunas de estas cuestiones y la verdad es que no estuvieron en condiciones de desmentirlas. Después hay algunas cuestiones de discrecionales de manejos económicos que no me constan, por ende no las puedo contar, pero que de ser ciertas implicarían gravedades realmente de otro nivel. Espero estar equivocado y que lo que haya sean solo rumores y nada más. La queja de los compañeros del PCN es bastante concreta. Se necesitan mejoras salariales y laborales. Y la queja de las personas con discapacidad de las provincias del interior, yo también lo he contado muchas veces, yo vivo en Chaco, en este momento este programa sale del Chaco. Y necesitamos el acceso a los fondos que hasta ahora vienen de forma eh, retardadamente inexplicable. Y no solo para el Chaco, también para la provincia de Buenos Aires y para algunos otros lugares que se han visto perjudicados por el nuevo sistema aplicado por el macrismo, que aún curiosamente no cambia. ¿Por qué la dirigencia de la Andis no lo cambia? Es algo que todavía no han explicado y que parece ser eh, cuanto menos poco claro. Y voy a ser muy cuidadoso con las palabras porque no conozco a los actores. Entonces les voy a dar el beneficio de la duda por el hecho de no conocerlos. A mí me preocupan algunas cosas, porque los fondos que no se vuelcan a la gente son necesidades que la gente sigue teniendo. Y esto es muy, pero muy complejo. Dicho esto, que era algo que quería contar, tengo también que decirte que ha sido una semana convulsionada de todas las maneras posibles. Ya empezó a sonar el teléfono, así que los muchachos deben estar ya conectada a nuestra gran amiga del alma, que justamente es secretaria de provincias, pero yo no la puedo llamar así. ¿Qué quiere que te diga? Sería hipócrita llamarla así. Porque hoy es secretaria de provincia del Ministerio del Interior, es una tipa importante de la política hace muchos años, pero para mí es la tipa que desde el llano militaba al lado mío y comíamos galletitas de agua cuando era necesario. Y se llama Silvina Batakis y es una de las personas más humildes y más intelectualmente formadas que tiene la política. Y le voy a decir, hola Sil, no hola señora secretaria, discúlpeme, ¿eh? Hola Sil, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Muchas gracias, en serio. Qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, bien, corriendo, pero bien, contenta. ¿Cómo te trata tanto laburo, digo? No, la verdad que bien, mucho trabajo y haciendo las cosas que creo que tenemos que hacer, ¿no? El aporte desde el lugar que uno circunstancialmente ocupa en este momento, ¿no? Pero bueno, vos decías el cargo que ocupo ahora, que es la Secretaría de Provincias, y bueno, desde ahí creo que dando esta discusión, este debate que tiene que presentarse también ante la sociedad, que es básicamente cómo se distribuyen los recursos nacionales con las provincias, incluida la capital federal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos convencidos de que el macrismo lo que hizo fue otorgarle un privilegio a la ciudad de Buenos Aires, abusar de ese privilegio de otorgarle más recursos a la ciudad de Buenos Aires, en detrimento de un presupuesto nacional que luego se ve reducido en todas las provincias. Así que bueno, en eso pasamos un poco nuestras horas en el ministerio. Sos una de las mujeres más elocuentes que tiene la política argentina y lo digo con conocimiento de causa, así que te voy a usar como narradora. Vos estuviste en la reunión de Guado con los gobernadores, vos estabas ahí, estaba Mansur, estaban unos cuantos referentes más. ¿Cómo sentiste y qué viste? Describime la reunión. Bueno, también estuvo el presidente, ¿no? Hizo una presentación nuestro jefe de gabinete y luego, bueno, Guado de Pedro lo que sí hizo como un repaso de por qué estamos en esta situación. La Corte Suprema, como vos sabés, hará unas 3 semanas nos convocó a una audiencia conciliatoria y la conclusión de esa audiencia conciliatoria, luego de que hizo varias preguntas, los distintos ministros de la Corte hicieron preguntas, luego nos convocan a que tengamos reuniones en donde tratemos de llegar a una negociación posible, ¿no? Y bueno, básicamente cuando nosotros tenemos esa audiencia con los gobernadores, con el gobierno de Cava y la Corte Suprema, cuando finaliza hay una rueda de prensa de parte de la Reta y ahí los gobernadores empiezan a preguntar
desde distintos espacios políticos, cómo había sido eso y en qué instancia estábamos en la negociación que plantea la Corte. Así que bueno, ahí lo que hace Guado es más o menos contar cómo llegamos acá, por qué se dio esa situación de privilegio de aumentarle la participación de los recursos de Cava del 1,40 histórico que tuvo desde el año 2003, que alcanzaba para cubrir todas las erogaciones de lo que era la vieja municipalidad de la Ciudad de La Plata, cuando su presupuesto, Municipalidad de Buenos Aires, cuando su presupuesto dependía del gobierno nacional, y Macri lo eleva a 3,50 por el traspaso de la policía, cosa que justifica después. Cuando uno ve los expedientes mediante los cuales se llevó adelante ese incremento, lo que encuentra es que básicamente no hay fundamentos y ni siquiera se explica por qué se hace ese incremento, ¿no? Y esto es un abuso a nuestro sistema federal de gobierno y también al régimen de coparticipación que tenemos vigente en Argentina, porque si bien la ley de coparticipación es del año 88, nuestra Constitución Nacional en 1994, con la última reforma, le da carácter constitucional a la coparticipación y establece básicamente que todas las provincias tienen que estar de acuerdo, todas las jurisdicciones que son parte de este sistema de reparto de fondos tienen que estar de acuerdo para poder hacer alguna modificación. Y Macri, la verdad que lo que hace es unilateralmente, sin discusiones, sin fundamentos, sin ningún tipo de explicación, más que duplicarle la coparticipación a la provincia, a la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esto tuvo muchas quejas de parte de los gobernadores, hubo una reunión en San Juan en aquel momento, en el año 2016, donde le plantean al gobierno de Macri que bueno, que estaba cometiendo un abuso básicamente sobre nuestro sistema federal, y lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Interior es tratar de volver a darle ese equilibrio que se sostuvo desde hace muchos años en Argentina con esta ley que yo decía que es de 1988 y que en el 2003 se ve como perfeccionada cuando se le otorga a la Ciudad de Buenos Aires una participación. Bueno, vengamos al presente, volvamos al hoy. Una reunión, está el presidente, está vos, está Guado, está el jefe de gabinete, están todos los gobernadores. ¿Había alguien de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, porque la reunión, como yo te decía, fue una reunión que en realidad la piden de alguna forma los gobernadores que quieren saber qué está pasando. Y la Ciudad de Buenos Aires obviamente es parte de esta discusión, entonces bueno, están conscientes obviamente de qué es lo que se está viviendo, pero bueno, participaron todas las provincias, excepto algunas provincias que bueno, no decidieron no estar presentes, pero que ya en algún momento habían manifestado que también estaban a favor de que se hiciese un estudio y que se pusiesen los recursos que se tienen que poner, porque tampoco nadie está negando que el gobierno nacional no tenga que hacer una transferencia de recursos. Esto también es importante decirlo. Lo que nosotros decimos, y que ya dijeron los gobernadores en el pacto fiscal del año 2020, es que los recursos tienen que ser enviados cuando hay una transferencia de algún servicio o competencia del gobierno nacional a alguna jurisdicción. Esto también está establecido en la Constitución, pero lo que se establecía en el pacto fiscal es que no tiene que ir por el sistema de coparticipación. Eso como primer punto. Y como segundo punto, los gobernadores dicen, bueno, se abusó de ese instrumento en aquel momento y se le dio plata de más. Entonces, volvamos a darle los recursos que corresponden. Por eso hoy estamos en este litigio, ¿no? Porque ellos pretenden seguir cobrando la cuantía, ese monto que mandó Macri, y nosotros lo que decimos, no, bueno, esto tenía un número que era fácil de determinar, ese número nosotros lo determinamos y eso es lo que llevó a este juicio. Pero básicamente todas las provincias entienden que nosotros teníamos que hacer esto y bueno, fue un pedido de los gobernadores. Todas las provincias, incluye a todas las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, ¿verdad? Mira, en esta reunión no estuvieron presentes, pero en el consenso que yo te mencionaba del año 2020 firmaron los gobernadores de Juntos por el Cambio en esto que te decía, que bueno, que hay que desvincular la transferencia de recursos para sostener, si se llegasen a transferir bienes, servicios, competencias, sistemas, etcétera, fue firmado por los gobernadores de Juntos por el Cambio, o los gobernadores radicales, que pertenecen al espacio político, por supuesto, de la oposición. Y cuando nosotros redujimos el índice de coparticipación de 3,50 a 1,40, volviendo a darle el histórico que tenía la Ciudad de Buenos Aires, y que, insisto, alcanzaba para cubrir absolutamente todos los gastos que demandaba la vieja municipalidad, una de las primeras voces que se escuchó a favor de esta medida
fue de uno de los gobernadores radicales. ¿Puedo preguntar cuál? No. Sí, Gerardo Morales, digo, está en todos los medios, está en los medios de ese momento, ¿no? Sí. Sí, lo tengo claro, pero una cosa que lo digamos en aquel momento, otra cosa que lo traigamos hoy, ¿no? Porque me parece que si Gerardo Morales decía esto, lo debe sostener hoy también, defendiendo a sus conciudadanos, por supuesto que les corresponde, porque pierden todas las provincias en desmedro de la ciudad autónoma. Pero además, es como dijo algún gobernador, es destrozar el federalismo todo esto. Vos sabés que estoy en el Chaco todavía ahora. Acá hay una gran alegría de parte del gobierno de Jorge Milton Capitanich por la decisión tomada por el ministro del Interior, y también, lo voy a decir públicamente, por las gestiones que vos hiciste en el medio para que esto se llegara a los lugares donde están. Sí, la verdad que, bueno, Coqui estuvo también, por supuesto, en esta reunión, fue uno de los más elocuentes, si se quiere, en el momento que estábamos reunidos en el Salón Eva Perón, de ahí de la Casa Rosada, pero también fue quien tomó la voz cuando, bueno, había muchos periodistas que estaban en la explanada de la Casa Rosada, y él también dio las explicaciones que había que dar. Y la verdad que Argentina tiene muchas asimetrías, vos lo conocés porque vivís en una provincia que es parte de una región que viene siendo postergada desde hace muchos años. Entonces vivimos en un país que es muy grande, que tiene muchas asimetrías, y que el gobierno de Macri lo que vino a hacer es profundizar las asimetrías o agregar nuevas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es reequilibrar esto y de alguna forma también empezar a trabajar en que esas asimetrías se empiecen a disminuir, que esa heterogeneidad que tiene Argentina se empiece a disminuir. Y lo primero con lo que había que empezar es con esta injusticia que se cometió en el gobierno de Macri. Pero nosotros obviamente no es que estamos en contra de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, pero lo que tenemos que entender es que en la ciudad de Buenos Aires mayormente la población tiene agua, tiene cloacas, tiene luz, tiene conectividad, tiene buenas... tiene gas. Tiene gas, tiene caminos asfaltados. Y en el Chaco no tenemos, en muchos lugares, en el centro del Chaco no tenemos gas natural. Yo vivo en el centro del Chaco, no tengo gas natural, por ejemplo. Totalmente, bueno, vos sabés que yo viví mucho tiempo en Tacopozo y la verdad que la vida se hace mucho más difícil, pero no solamente la vida de familia, sino que básicamente se restringen las posibilidades de conseguir trabajo, porque sin gas no hay posibilidades de que se radiquen determinadas industrias. Entonces, al no haber industrias, obviamente no hay trabajo, y si no hay trabajo, no genera un circulante de dinero localmente. Y eso hace que cada vez los lugares se empobrezcan más, o que la brecha con lo que son hoy los estándares de desarrollo estén cada vez más alejados. Y nosotros eso necesitamos resolverlo como argentinos. Es un debate que nos tenemos que dar en todas las sociedades, para entender que cuando le va mejor a un chaqueño, a una chaqueña, a un fueguino, una fueguina, le va mejor al país. Así que en ese sentido nosotros estamos convencidos de lo que hicimos, porque nos parece que es un acto de justicia, porque nos parece que lo que hizo la gestión anterior estuvo mal, realmente estuvo mal en esa transferencia de recursos, por lo que usted decía, no hay ningún fundamento, ni hay ninguna cuenta, no logran explicar cómo llegan a ese número. Ni en aquel momento en el expediente, que se supone que un expediente lo que hace es recoger una serie de informes para luego llegar a un decreto. Bueno, acá no hay nada, el expediente no tiene absolutamente nada, se llevó del 1,40 al 3,75 originalmente, sin dar ninguna... Perdón, Silvia, hagamos esto claro. El expediente que Macri presentó para justificar el aumento que le sacaba al resto de las provincias está vacío, o sea, no hay justificación. Exactamente, no tiene ningún tipo de justificación, pero el decreto tampoco. El decreto dice auméntese de 1,40 a 3,75, ¿sí? Después tuvieron que sacar un decreto por todas las críticas que recibieron de parte de muchos de los gobernadores, y ese decreto lo que dice es justificar que ese 3,75 iba a estar por la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires. El convenio de transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires está fechado con posterioridad a esos decretos. O sea que era imposible saber el costo antes, ¿sí? Y bueno, la verdad que nosotros hacer el estudio de cuánto cuesta es básicamente saber cuántos policías se transfirieron, cuáles eran los sueldos que se cobraban y qué bienes y servicios había que pagar, la NASA, distintos tipos de impuestos, las ruedas, lo que fuese, digamos, ¿no? Bienes y servicios vinculados con la actividad principal, que es la de la seguridad que la prestan los policías. ¿Cómo daban los números, Silvina? Cuando vos hacías la cuenta, ¿cómo dan los números?
Bueno, nosotros en el año 2016, que es el año que se hizo la transferencia, nos dan a valores de ese año 8.047 millones, es el informe que está dentro de nuestro expediente, digo, nosotros sí pusimos un informe con todos los datos de dónde fuimos sacando toda la información, y para ellos lo que dicen es que eran 13.000 millones en el año 2015, y en el año 2015 es un número teórico que ellos sacan, ¿no? Basados en un presupuesto, que además está vinculado con una decisión de política en materia de seguridad de un gobierno que seguramente tiene una decisión política distinta, una mirada política distinta de la seguridad de la que puede tener el macrismo, ¿no? Entonces... A ver, explícame eso más en el llano. ¿Cuál sería la diferencia de decisión política en seguridad entre este gobierno y el macrismo? Seguramente, a lo que dices, no importa por ahí cuál es la diferencia, pero sí seguramente hay grandes diferencias entre las decisiones de política educativa, de salud, de seguridad de nuestro gobierno con el gobierno de ellos. Y además de eso, el año 2015 nuestro gobierno hace una inversión muy fuerte en materia de seguridad. Entonces, si se va a tomar un número teórico, lo que corresponde es mirar la evolución, el promedio, cuánto ocupaba todo esto, y no solamente un año. Ellos solamente toman ese año y dicen que, pensando hacia adelante, podría llegar a ser tanto, ¿no? Y la diferencia de este podría llegar a ser 13, y los 8 que le da a usted, ¿dónde quedó? Bueno, quedó básicamente en el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque eso se pagó durante esos 4 años, hasta que nosotros en el 2020 venimos a reparar eso, ¿no? A recuperar esa plata. Pero vuelvo a preguntarte, mi querida Silvina Bataki, ¿dónde quedó? Se la llevó la ciudad de Buenos Aires. Básicamente es eso. Vos pensás que son 13.000 millones a valores corrientes del año 2015, ¿no? Y después todos los años, por supuesto, con la inflación lamentablemente que tenemos en Argentina, eso hizo que, bueno, fueran mucho más el monto. Pero bueno, sí, es plata que quedó en el gobierno de la ciudad, y hoy cuando uno circula por la ciudad de Buenos Aires, lo que puede observar es que no han habido mayores problemas de seguridad. Es decir, que con la transferencia de recursos que nosotros le hicimos a la ciudad, comprometiéndonos con el 1.40 que le fija la ley de coparticipación, y por afuera los recursos para sostener estas erogaciones, no han habido problemas de seguridad. Y uno ha escuchado básicamente a distintos dirigentes del gobierno de la ciudad que han dicho que por culpa de que le tuvimos que sacar estos recursos, ellos dejaron de hacer obras públicas. Pues bien, digo, ¿no? La plata no era para hacer obras públicas, era básicamente para cubrir los servicios de seguridad. Hay que ver a quién le dieron esa obra pública y un montón de discusiones más con la privatización de ciertas obras públicas que tienen claramente poco explicada la ciudad. Pero bueno, eso es otro detalle. Te voy a cambiar de tema porque prometí que iba a hacer una nota relativamente corta y quiero cumplir. Fondo Monetario, Sil, ¿había otra salida? ¿Esto es lo único que se podía hacer? Recuerdo que Silvina es economista. Recuerdo que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires muchos años. No es una mujer a la que le pregunto de economía y no tiene ni idea de lo que está hablando. Esta mujer ha manejado la provincia más importante de este país económicamente durante muchos años. De hecho, me han contado algunas historias de intendentes últimamente que vos nunca me las contaste. Sos muy educada, Batakis, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias. Sos muy educada, Batakis. Yo me enteré cada cosa de los intendentes propios y extraños, ¿eh? Propios y extraños. Me enteré cada cosa últimamente. Mira, mejor me voy a callar la boca porque está escuchando mi amigo Jorge de Telam, que trabajó en el mismo gobierno que vos, así que no voy a hablar más. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a preguntarte por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, Batakis, ¿había por dónde salir? ¿Qué hacemos con esto? Mira, el Fondo Monetario tiene una carta orgánica y cumple con esa carta orgánica, ¿sí? No hay muchas opciones ante esto. Por supuesto que también se prevén excepciones a algunas cosas. Los 57.000 millones de dólares que se comprometió el Fondo Monetario a darle al gobierno de Macri, básicamente para financiar la campaña, se llega con distintas excepciones que tiene la Carta Orgánica. Fuera de esas excepciones, la verdad que el Fondo Monetario nunca hace reestructuraciones de deuda, se refinancian las deudas, y los programas habitualmente son muy similares, digo, no es que haya grandes diferencias. El tema también es que el Fondo Monetario tampoco tiene la opción de entrar en default, sino que se entra en atrasos. Esos atrasos pueden ser transitorios o atrasos permanentes. No hay en la historia de deudas con el Fondo Monetario atrasos
permanentes de deudas tan grandes como las que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. No hay historia de eso. Entonces, llegar a tener un atraso con la magnitud de deuda que tiene lamentablemente Argentina por el gobierno de Mauricio Macri, es como un abismo medio incierto, honestamente. Pero sí, lo que uno tiene que saber es que el programa del Fondo Monetario es parte de lo que son los programas habituales, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta de algo que no entiendo? Uh-huh. Vos me decís, el fondo no cambia mucho, ¿no? Tienen los programas habituales y es medio rígido en eso. Pero con Macri fueron excepcionales en todo, porque le dieron un porcentaje que no le correspondía. Por mucho, lo bancaron en todas, les interesaba que ganara la elección. Y con él no fueron tan rígidos como vos me lo planteás. ¿Por qué con Sí, nosotros sí? no, yo por eso te decía que bancaron una campaña, ¿no? Del anterior presidente, porque esperaban que ganase, ¿no? Se bancó una campaña, pero si vos mirás bien lo que es la Carta Orgánica, la verdad que esas excepciones estaban dentro de lo posible. Era tener una sábana que la movías un poquitito y la estirabas, digamos, ¿no? Igual se llegó a esto de hacer esas excepciones, pero estaban dentro de la Carta Orgánica. Ahora, cuando vos haces una refinanciación, la Carta Orgánica lo máximo que te das para lo que tenemos hoy, no tiene mucho más que eso, lamentablemente, porque es un programa habitual. Sí se ha logrado, digamos, alguna concesión que tiene que ver con no hacer reformas estructurales, como habitualmente pedía el Fondo Monetario, que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema previsional o con el sistema laboral o con la privatización de determinados activos, algunas empresas o algunos bancos, ¿no? Recordemos que hasta los años 90, muchas de las provincias de Argentina, la mayoría, tenían bancos provinciales, ¿no? Y después de esas intervenciones en aquellos años que tuvo el Fondo Monetario Internacional, muchas provincias privatizaron sus bancos. Algo que nosotros todavía mantenemos, que Capitanich mantiene, mantuvo Pepo, e incluso el radicalismo mantuvo. Nosotros tenemos el Banco del Chaco. Exactamente, son pocas las provincias que lograron sostener sus Vos lo bancos. conocés porque te ha tocado trabajar en reestructuración de deuda. Después de que el radicalismo dejó la provincia no en muy buenas condiciones, te tocó hacer un gran trabajo acá también y nunca lo decís tampoco, lo voy a decir yo. Sí, totalmente. Pero digo, bueno, todas esas cosas, la verdad que sí se ha logrado que no estén dentro del plan económico que te exige el Fondo Monetario, ¿no? Ni privatizaciones, ni reformas estructurales en el sistema previsional, ni en el sistema laboral. Eso no está. Pero bueno, por supuesto en materia, por ejemplo, monetaria, las restricciones que impuso, las metas que se fueron imponiendo son metas fuertes, que hay que ver cómo se cumplen, y cuando se diseña ese acuerdo, no estaba todavía tan vívido como está ahora el tema de la guerra, ¿no? Y eso cambia mucho los escenarios, Absolutamente. Ahora te pregunto, ¿le crearon una bomba a medida para el gobierno de Alberto del Fondo Monetario junto con el macrismo? Mira, yo creo que es una bomba para las generaciones de Argentina. La otra vez leía alguna crítica que decía, bueno, 10 años no es que va a afectar a otras generaciones. Y lamentablemente sí, ¿no? Esas políticas de endeudamiento de 57.000 millones de dólares en tan poco tiempo, por más que las pagues en 4 años o en 10 años, como se prevé que se pague ahora, la verdad que van a afectar a las generaciones futuras, porque los recursos que vos hoy tenés que disponer para pagar esa deuda, no los disponés, por ejemplo, para hacer un gasoducto para el Chaco. Entonces, obviamente va a afectar a las generaciones futuras. No es solamente mirar en cuánto tiempo nosotros tenemos que devolver este crédito o esta nueva renegociación de esta deuda que se llevó adelante. No es que va a ser nada más un impacto a 10 años. El impacto de no tener recursos para no tener escuelas, para no tener gasoducto, para no tener sistema de salud mejorado, etcétera, etcétera, es lo que impacta en las generaciones. Las deudas que toman los estados son como grandes tentáculos que se meten en las decisiones de gobierno de otro y restringen los presupuestos. Cuando te restringen el presupuesto y vos no podés hacer todo lo que decíamos antes, más hospitales, más diques, más puentes, más acueductos, etcétera, etcétera, estás impactando en las generaciones futuras. Porque claramente no podés reducir la pobreza pagando deuda. Tenés que reducir la pobreza generando condiciones para que se instalen empresas. Y para eso, ¿qué necesitas? Gente con determinado grado educativo o capacitación, necesitas tener un buen sistema sanitario, necesitas tener buenas rutas, buena logística. Eso no lo vas a tener porque vas a estar pagando intereses.
Entonces, sí nos afecta a distintas generaciones. Y necesita firmeza en ciertas decisiones políticas también, hay que decirlo para no sacar los pies del plato. La política tiene que ponerse a la altura. Y acá le pregunto a la mujer que más sabe de política en este gobierno, y se lo pregunto sin eufemismo porque sé que me lo va a responder. ¿Te preocupan las tensiones por la discusión política? No, yo creo que eso en nuestro espacio político está bien que se dé, digo, tenemos opiniones, hay que tratar de A ver, sacarlo. Batakis, entre vos y yo, acá entre mano a mano como amigos de muchos años que somos, ¿desde cuándo está mal discutir en el peronismo, Batakis? ¿Con cuánta gente discutimos nosotros? ¿Querés que te nombre? Seguro, pero seguro, seguro. Yo creo que es sano, al revés, digo, por ahí sí uno tiene que encerrarse y discutir, puede ser eso, pero la verdad que discutir creo que es una de las cosas más ricas que tiene el peronismo, ¿no? Discutir y salir para adelante, bueno, tomar una decisión y salir para adelante, pero las discusiones yo creo que son sanas. Hay discrepo, ¿eh? A mí me gusta discutir por afuera, que la gente sepa que hay discusiones y qué es lo que se discute, para que entienda la diferencia de modelo país, incluso en la interna de una coalición tan amplia como el peronismo. Sí, 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 puede ser también. Lo que digo es que no le tenemos que tener temor a la discusión, ¿sí? Y eso, yo creo que nosotros dentro del espacio político no le tenemos temor a la discusión, pero creo que a veces generamos cierto miedo en la gente que nos mira. Y creo que eso sí tenemos que cuidarlo un poco para explicarle a la gente, mirá, queremos salir para adelante con un modelo consensuado, como vos decís, ¿qué país queremos? ¿Cuáles son los obstáculos que hoy encontramos en Argentina, por los cuales no podemos llegar a ese país que queremos? Bueno, ¿cuáles son esas soluciones? Y eso genera mucho debate interno, y está muy bien que así sea. Y está muy bien que sea cara descubierta, que no haya Sí, medias tintas ni nada bajo el poncho, que si uno quiere ser candidato, como han salido últimamente en las últimas horas, han salido nombres y se está nombrando gente, bueno, que se diga y que se blanquee y que se pueda elegir dentro de la interna del partido e incluso de la interna de un país. Que un país sepa las propuestas que tiene cada estructura política, porque si no, parece que todo fuera espurio y se decidiera entre cuatro paredes. A mí me gusta la discusión, parece que está bien. sí, 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 coincido plenamente. Es lo que hay que hacer. En eso coincido mucho, así que me A parece que ver, Bataki, ¿cuántas veces nos peleamos con gente porque no, que no digas esto, porque se va a enojar este, porque te doy nombre si querés, ¿eh? Te doy nombre si querés. no, pero sí, es cierto, y me parece que eso es lo que más daño le hace, no solamente a nuestro espacio, sino también al país, ¿eh? Me parece que eso hay que debatirlo con altura, con seriedad, con fundamentos, eso es lo más importante, ¿no? También estudiar los temas y debatirlos y mirar para adelante, ¿no? No tener encerronas uno mismo, pero sí no tenemos que tenerle miedo. Y tampoco está mal que en el consenso de la paz social que necesitamos, la gente se exprese de todas las maneras posibles. Siempre y cuando sea en paz y sea en forma sin lastimar al otro, está muy bien la forma de expresión. Más allá de que complique en alguna forma el tránsito, que te complique muchas cuestiones, puede pasar, pero en momentos como los que estamos viviendo en el país, por una pandemia, por una guerra y por el macrismo antes, es lógico que haya tensiones. No hay que tenerle miedo a eso. Me parece que hay que dejar ese mensaje de que todo está tan apocalípticamente perdido. Estamos en una lucha que habrá que dar, pero hay que darla con inteligencia, es decir, Sí, totalmente, totalmente. Y coincido con vos en que realmente estamos viviendo situaciones que son inéditas, ¿no? Para muchos de nosotros, la pandemia, por ejemplo, es una situación totalmente inédita a nivel mundial, por supuesto, pero la situación de la guerra, uno la vivía con lo que por ahí nos contaban nuestros abuelos. Entonces es algo inédito también para el país. Y manejar esto desde el gobierno naturalmente va a generar tensiones y discusiones, ¿no? Porque es obvio que uno va formando opiniones de lo que hay que hacer sobre cosas que no tiene experiencia, ¿no? Y me parece que es natural también, y además muy sano, honestamente, que se opine mucho sobre esto, ¿no? Para no equivocar la toma de la decisión, básicamente. me parece que eso es una forma de entender la política que el peronismo tiene hace mucho, pero hay muchos referentes, uno es tu caso, que por ahí están hablando menos de lo necesario. Lo digo públicamente, te lo digo públicamente, hasta que se reclamo, te lo hago públicamente el reclamo. Está muy bien, está muy bien. Se te quiere mucho, lo sabes, te agradezco mucho el tiempo, mucho la nota. No, Yo no puedo ser objetivo con Bataki, Bataki es una persona que es parte de mi vida. Perdón si está mal que lo diga públicamente, pido disculpas, pero no voy a mentir, no voy a engañar. Batakis es una amiga de mucho tiempo y estoy muy feliz de los lugares que ocupa y me tranquiliza que gente con la formación intelectual de Silvina,
pero con el don de gente de Silvina tenga los lugares que hoy tiene. Así que te mando un abrazo y cerra como vos quieras, Sil. Dale, muchísimas gracias en serio, un beso grande, chao, chao.